Antes de comenzar, no olvides apoyar el contenido dejando tu like, tu comentario y suscribiéndote para no perderte ni un solo video. Siempre creí que mi vida era perfecta. Por fortuna había nacido en una buena familia. Esta era prestigiosa. Mis padres estaban más vivos que nunca y se les veía muy jóvenes a pesar de su larga edad. Yo era el hermano menor. Por encima de mí solo estaba mi hermano mayor, que estaba a punto de cumplir 18 años. Él era mayor por varios años. Sin embargo, él siempre buscaba protegerme. En más de una ocasión, me salvó de los abusadores del colegio. Me enseñó cómo defenderme, coquetear con chicas y cómo ser el astuto en los negocios. Este solo tendría que graduarse de la universidad para atender la empresa familiar de inmuebles, aunque mi padre nunca dijo nada sobre ello. Vivir en la zona más rica de la ciudad nos salvaría de todo lo que tuve que enfrentar esa noche, o en realidad fue lo que generó uno de mis mayores traumas y hasta el día de hoy no lo he superado. Había llegado el día ansiado por mi hermano mayor. Todos estábamos felices. Había llegado del colegio y pude ver un gran pastel. El azúcar era una de mis mayores adicciones para aquel entonces, pero hoy no puedo ver un dulce sin que me den ganas de vomitar. Me alisté para la noche y poco a poco comenzaron a llegar los invitados. Los amigos de mi hermano, su novia, familiares y muchas otras personas que no conocía realmente. Supuse que eran amigos de mi padre, porque vestían traje muy formal. Yo me divertía escuchando las historias de mi padre sobre mi hermano. Mientras todos lo felicitaban, el alcohol iba de lado. Los bartenders no tenían descanso, y los camareros tampoco. Yo solo pensaba en la hora de cortar la torta y comer todo lo que no me permitían comer en un día común. Sí, nuestros padres eran muy estrictos. Contábamos con chofer, niñera y guardaespaldas. Mis padres siempre quisieron sobreprotegernos. Tal vez por eso le decían tesoro a mi hermano mayor y a mí me llamaban diamante en bruto, porque todos en la familia creían que yo podría ser quien diera un paso adelante a lo que ya habían logrado nuestros antepasados. Aunque yo solo quería divertirme más, era como la oveja negra de la familia, pero esto nunca causó que mis padres me restaran cariño ni tiempo. Al contrario, siempre fueron los padres más amorosos del mundo. Mi momento había llegado, ya se había cantado cumpleaños y todos estaban ebrios. Mi pedazo de pastel había sido servido por mi propio hermano mayor. Todo parecía surrealista y no quería que se terminara. Ya era casi medianoche y algunos invitados se habían retirado. Solo quedaba el círculo más cercano de familiares y los amigos de mi padre quienes se habían desenvuelto con la gracia de los tragos. Ya había decidido que era hora de acostarme y la mirada de mi madre también lo afirmaba. Por un momento había perdido de vista a mi hermano, pero los tragos que yo había consumido no le daban mucha importancia. Me había quedado dormido en mi cuarto, pero había un fallo de electricidad y en toda la casa se sentía un calor infernal. Lo comprobé al ir al baño, pero lo que me llamó la atención es que no escuchaba a nadie, ni las voces susurrando cuando me había ido a acostar. Así que quería ver qué ocurría. Y fue en ese momento cuando vi la peor escena de todas. Mi hermano estaba atado al piso con los ojos cerrados. Parecía que estaba dormido. La sala tenía diferentes símbolos y velas. A pesar de mi corta edad, sabía lo que estaba presenciando, pero no sabía si era un sacrificio, un ritual o algo relacionado a brujas, porque era mi madre quien estaba dirigiendo palabras de un lenguaje al que yo no le encontraba sentido, mientras que todos estaban detrás de ella adorándola. Pero mi miedo se convirtió en coraje cuando la vi sacar un puñal de su túnica. No podía creer lo que estaba viendo. Mi madre se dirigió hacia mi hermano, pronunció unas palabras y cuando vi que alzó la daga,
Corrí hacia ella para evitar lo que pretendía hacer, pero me atraparon por la espalda y no pude ver lo que había ocurrido. Al día siguiente, me levanté en mi habitación con una pesadez enorme. Fui al cuarto de mi hermano recordando lo que había ocurrido, y no había nada sobre él. La habían transformado en una oficina. Corrí hacia la cocina intentando buscar el teléfono y llamar a emergencias, pero mis padres ya estaban abajo. No quería saber nada sobre ellos, así que tomé lo primero que encontré, una llave para autos, y les dije que si se acercaban a mí, los golpearía. Pero mi padre se acercó y me dijo que tenían cosas que explicarme. Me senté, no podía hacer nada. Era un joven indefenso ante sus padres. Mi madre se dirigió a mí y me explicó todo, que ellos eran parte de una especie de organización en la que debían hacer ciertos rituales con sus primogénitos para que el éxito en sus vidas continuara, y que mi hermano mayor no había sido el primero. Ya había tenido otros hermanos que habían sido parte de estos rituales, pero que mi hermano mayor era el último, que después de ello no habría más problemas y que nuestro éxito estaba asegurado. Les dije que todo estaba bien, que les creía. Les di un abrazo y les dije que subiría a cambiarme para ir al colegio. Sin embargo, solo tomé mis posesiones más valiosas y fui a la policía. No me creyeron, y cuando querían dejarme en mi casa escapé. No tardé ni un día en encontrar un buen trabajo. Me ofrecieron cuidar una casa durante un largo periodo de tiempo, y pude hacer una familia y dejar todo atrás. Hasta que un día conseguí ver a mis padres deambulando por la calle, sin un solo centavo. Me enteré que la empresa había quebrado, y ellos habían perdido todo su dinero. Fue un gran escándalo en mi ciudad, pero ellos no me reconocieron. Llegué a mi casa y abracé fuerte a mi hijo. Siempre creí que él era mi tesoro. Mi esposa me besó y me fui al patio. Me serví un trago y me pregunté, ¿qué pensaría mi hermano de mí si se enterara que mi hijo será el siguiente en ser ofrecido a Astaroth? Me desperté y el dolor de cabeza era infernal. La lluvia me tenía empapado y me toqué la cabeza al sentir que no solo era lluvia lo que estaba cayendo de mi frente. Era mi propia sangre. Me sentía confundido. Sabía que tenía que seguir corriendo. Pero, ¿de qué? La adrenalina volvía a fluir por mis piernas. Aún no tenía mi visión al 100%. Pero podía ver un claro que me indicaba que estaba cerca de la civilización. Pero instantáneamente escuché un rugido que me erizó la piel. Sabía que había caído del acantilado por una razón que por el momento no estaba clara, pero no me iba a quedar para averiguarlo. Comencé a correr y volteé hacia los arbustos y árboles que parecían caer como si los estuviesen talando en menos de un segundo. Ya no sentía las piernas cuando dejé de correr, pero aún no estaba cerca del claro. Solo podía verlo a lo lejos. No tenía idea de dónde estaba, y volví a escuchar el rugido. Los árboles caían como si alguien o algo estuviera cortando mantequilla, pero el sonido era espeluznante. La madera quebrándose detrás de mí me hacía volver a correr, pero aquí es cuando comencé a ver pequeñas figuras. Parecían humanos. Sin embargo, no se veían amigables. Sus ojos rojos y su rostro pálido me hacían entender que yo era su presa. La sensación en mi cuerpo era cada vez peor, pero debía seguir corriendo. Cada segundo sentía cómo lo que estaba detrás de mí se acercaba, y los humanoides también. Lo peor es que a medida que yo avanzaba, podía ver cómo iban sonriendo progresivamente. Sus caras eran terroríficas, y esto alteraba aún más mis sentidos. Nunca había sentido esta clase de miedo. Los sonidos del bosque empeoraban todo. Todo era tétrico: la lluvia, la bestia y los humanoides. Sabía que si salía de esta vivo, nadie me iba a creer,
pero mi sentido de supervivencia era mayor a todo lo que podía pensar. Mi familia, mi trabajo. Es aquí donde ya casi alcanzaba el claro de luz. Podía sentir la satisfacción de casi salir de este bosque lluvioso y tenebroso. Pero fue cuando escuché la voz de un niño que me gritó: «¡Espera!». Por algún motivo, me detuve. Los árboles habían dejado de caer. Los humanoides no estaban en ningún lado y sentía paz, hasta que su rostro comenzó a chorrear sangre como si brotara de un pozo del infierno. Su sonrisa hacía que me regresara la piel erizada y mi corazón estaba que se salía de mi pecho. El claro de luz estaba a mi espalda y decidí lanzarme hacia él. Saldría de allí a toda costa. Me desperté y el dolor de cabeza era infernal. La lluvia me tenía empapado y me toqué la cabeza al sentir que no solo era lluvia lo que estaba cayendo de mi frente. Como mujer en la cocina sentía que había alcanzado la cima. Tenía 2 estrellas Michelin, mi esposo me amaba y mi hijo era un buen muchacho, pero siempre sentía que necesitaba experimentar más. Creía que podía dar más de mí, quería encontrar sabores más exóticos, no la típica comida francesa ni la italiana, nada gourmet o mediterráneo. Ya estaba harta de las trufas y el caviar. Es por ello que acudí a los restaurantes más privados y costosos que podían existir. Sin embargo, nada me sorprendía. Era más comida presuntuosa, para personas que creían ser refinados en cuanto al paladar. Yo no creía eso de mí, solo quería experimentar sabores nuevos, algo que no se acercara a todo lo que había probado antes. Y en mitad de la cena, con mis compañeros chefs, uno de los camareros de este restaurante me dejó una tarjeta negra con un número y la palabra vida. Sabía que esta era la oportunidad para algo nuevo, así que llamé al número y le expliqué mi situación a la persona al teléfono, quien solo respondía cordialmente y anotó mi reserva. Pero esta era para dentro de un año. Dejé atrás mis ansias de ello y me concentré en mi trabajo hasta que había pasado un año y mi teléfono sonó. Pude contestar y era para confirmar que iba a asistir a mi cena en vida. La emoción casi no me deja responder, pero logré hacerlo y me dijeron que me enviarían un auto para recogerme y así asistir puntualmente. Me regresé a mi casa. Quería invitar a mis padres porque había reservado para 3 personas, pero había sido una sorpresa. Sin embargo, la contestadora respondió y no le di importancia, ya que no eran fanáticos de los restaurantes. Así que me vestí con un vestido muy elegante que había reservado para una ocasión especial. Al llegar al sitio, parecía una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Sin embargo, al entrar, la experiencia era maravillosa. Estaba con diferentes personas que también iban a cenar, y el maitre era un hombre muy apuesto, al que decidí que si era el momento, me lo llevaría a casa. Cada persona tenía su propia mesa. Algunos iban en pareja, otros en tríos y habían muchas personas solitarias. El maitre nos explicó que vida no tenía un sitio en específico, siempre cambiaban la ubicación y que probablemente esta sería la primera y última vez que comeríamos esta clase de alimentos de la vida, donde la degustación solo tendría 3 tiempos, basados en la vejez, juventud y niñez. El primer plato o aperitivo parecía un pequeño pedazo de carne cortado en rebanadas casi transparentes y luego apiladas nuevamente encima de sí. A este le acompañaba un vaso que parecía ser agua. Sin embargo, al probarlo no podía describir la sensación de placer que sentía. Un solo sorbo me bastó para darme cuenta que esto era lo que estaba buscando. Sentir emociones diferentes al extremo. No quería más, quería ahogarme en este líquido. Regresando por un momento en mi lucidez, decidí ver qué hacían los demás y tenían las mismas expresiones que yo había hecho.
Decidí probar la carne de un bocado, y fue más de lo que pensé. Era tierna, jugosa, término medio, sin estar cruda, solo rosada. Sin embargo, no me dejaron estar extasiada, ya que instantáneamente al terminar, retiraron todo y me sirvieron el plato fuerte. El segundo plato eran pedazos de carne cortados a la perfección en una salsa color vino tinto. No podía distinguir ninguno de los sabores, pero definitivamente era mejor que el primer plato. Quería felicitar al chef y, al igual que el resto de comensales, seguí comiendo y disfrutando del primer líquido que en el primer platillo. Sin embargo, este tenía un suave amargor que me hacía creer que tenía alcohol, ya que incluso comencé a sentir lo mismo que cuando me embriagaba. El resultado era el mismo. Apenas terminé de comer, trajeron el último platillo. Este era el postre. El emplatado era hermoso, solo 2 esferas que por dentro estaban realmente suaves, pero por fuera eran muy fuertes. Tenían pequeños tonos verdes que me hacían recordar a los ojos de mi hijo. En esta ocasión, el líquido secreto era diferente. Sabía que uno de los ingredientes era zanahoria, porque es un sabor que llevo conmigo desde mi niñez. Cuando terminé mi estado de éxtasis, le dije al maitre que necesitaba felicitar al chef, y este me respondió que el chef ansiaba conocerla, que era muy famosa y era una inspiración. Yo en realidad solo quería conocer cuáles habían sido los ingredientes para unos tiempos tan espectaculares. Me llevaron a la parte de atrás de la bodega, donde comenzó el horror. Podía ver cómo todo estaba lleno de sangre. El chef se presentó y me extendió una mano que tenía piel de cocodrilo. Sus ojos se cerraban a los laterales y su voz era terrorífica. Yo estaba estupefacta y asqueada, mientras que el maitre y el chef se reían a carcajadas. Me empujaban al congelador de la bodega donde almacenaban la carne y me mostraban mi hijo sin ojos, mis padres sin la carne de sus mejillas y mi esposo decapitado. No podía creer que había comido a mi propia familia. ¿Y quiénes eran estas abominaciones que estaban conmigo? Salí corriendo del lugar, solo para darme cuenta que el resto de comensales también eran lagartos o parecían serlo. Llegué a mi casa, y cuando iba a llamar a la policía, mi padre me tocó por la espalda y me dijo: «Pareciera que hubieras visto un fantasma. ¿Cómo era posible que mi padre estuviese vivo?» Detrás de él apareció mi madre, mi esposo y mi hijo. El mal sabor de boca había desaparecido.